Buenas noches, mi nombre es Lady Diana Gaitán y hoy vamos a resolver los ejercicios de matemática básica propuestos en la guía 7 que se denomina Resolviendo ejercicios. Entonces el ejercicio 1 dice, Fabio estuvo en la mañana en la ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de horas. Luego jugó fútbol 1 hora y media y volvió a su casa y se cambió y 2 tercios de hora después se encontró con sus amigos para almorzar. Entonces la primera pregunta es, ¿a cuánto tiempo pasó después de que salió de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con los amigos para almorzar? Entonces lo primero que yo hice fue sacar los datos de la ciclovía, de cuánto tiempo había durado en la ciclovía, en el fútbol y hasta que se encontró el almuerzo con los amigos. Lo primero que hice fue sacar los minutos, estos minutos, que cuánto corresponderían. Entonces un cuarto corresponde a 15 minutos, un medio corresponde a 30 minutos y lo que hice en los dos tercios fue a sacar la proporción que sería 0,6 y multiplicarlo por 60 minutos, que es lo que hay en una hora, y eso me da un total de 40 minutos. Posteriormente lo que hice fue sumarlos, los minutos, 15 minutos, 30 minutos y 40 minutos para un total de 85 minutos. Entonces estos 85 minutos corresponderían a 1 hora y 25 minutos. Luego sumé las 3 horas más la hora que jugó en el fútbol y eso me daría un total de 5 horas y 25 minutos. Eso fue el tiempo que pasó después de que salió de su casa hasta que se encontró con sus amigos para almorzar. El ítem B dice, si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Entonces lo que hice fue coger las 8 de la mañana y sumarle lo que habíamos hallado anteriormente, las 5 horas y los 25 minutos, y eso me arrojó que se habían encontrado a la 1:25 de la tarde. El segundo ejercicio dice, si un libro tiene 180 páginas, el sábado leo 2/5 y el domingo 1/5, y nos hacen una serie de preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿qué fracción leo en total? Entonces el sábado leyó 2/5, el domingo leyó 1/5. Entonces, en esos 2 días, ¿qué fue lo que leyó? Entonces hice una suma y eso me da un total de 3/5. Eso fue la fracción total que leyó. El ítem B dice qué fracción falta por leer. Entonces el 180 lo convertí en un fraccionario y le resté los 3/5 y eso me da un total de 897 quintos. Entonces eso es la fracción que hace falta por leer. Me pregunta que cuántas páginas leyó, entonces cogí los 3/5 que se hallaron anteriormente y lo dividí y eso me da un 0,6. Entonces esas son las páginas que leyó. Y el D dice cuántas páginas quedan por leer, entonces a 180 le resté las páginas que leyó y eso me da un total de 179,4 hojas que faltarían por leer. Bueno, el tercero dice, en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardan en hacer 25 de las mismas cajas? Entonces lo que hice aquí fue practicar una regla de 3 directa. Entonces en 8 horas hace 10 cajas. Entonces, ¿en cuántas horas haría 25 cajas? Entonces primero hice como la proporción, 8 horas, X horas, 10 cajas, 25 cajas. Y luego lo que hice fue despejar la X, primero pues de esta manera. Y luego la despejé. Entonces este está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces 8 horas por 25 cajas me da 200 sobre 10 y eso me da un resultado de 20 horas. Eso es lo que tardaría en hacer 25 de las mismas cajas. El cuarto punto dice, 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la hora, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan? Entonces aquí lo que hice fue primero hacer una regla de 3 inversa. Pero primero eh, resté los 12 obreros, a los 12 obreros les resté los 4 que se fueron para saber el total de obreros que quedaban haciendo el trabajo. Entonces serían 8 obreros. Entonces aquí hice prácticamente lo mismo que en el punto anterior, solo que ahora es una regla de 3 inversa. Entonces ahora multiplico 12 obreros por 18 horas, me da un total de 216. 216 dividido en 8 me daría un total de 27 horas. Esas son las horas que tardarían los obreros terminando la obra. El quinto punto dice, por cada 20 grados Celsius o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Si la temperatura baja a 90 grados Celsius, ¿cuántos puntos incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Entonces hice como una proporción también.
Entonces, cada 20 grados sube uno en la calefacción. Entonces, en 90 grados, ¿cuántos puntos de calefacción aumentaría? Entonces, bueno, 20 20 grados Celsius de temperatura sobre 90 grados Celsius es igual a 1 grado Celsius de 1 grado de calefacción. Entonces, ¿cuántos puntos aumentaría? Entonces, lo que hice fue despejar la X y medio de la siguiente manera. 90 grados Celsius de temperatura por 1 de calefacción sobre 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, menos 90 por 1. Entonces sería 90 sobre 20 y eso me daría un total de 4.5 puntos de calefacción. Y no quedarían residuos de temperatura. El sexto punto dice, las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La media luna de la base de la uña, llamada lunula, está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen a 0,5 milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas. Entonces ahí nos dicen las medidas que alcanzó por cada dedo. El pulgar, el corazón, el meñique, el índice y el anular. Entonces nos dicen aproximadamente cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú. Entonces lo primero que hay que hacer es convertir estos milímetros y pasarlos a metros para poder hacer la comparación con cada una de las medidas de las uñas. Entonces, bueno, un milímetro en un centímetro corresponde a 10 milímetros. Eso lo multiplicamos, esos milímetros, para poderlos pasar a metros. Entonces un metro es igual a 100 centímetros. Cancelamos las unidades para que nos den metros y eso me daría un total de 0,005 metros. Posteriormente lo que hice fue multiplicar, dividir, hacer una división entre cuánto fue lo que en 1995, cuánto fue lo que creció con lo que se halló anteriormente. Entonces el pulgar tardó aproximadamente, bueno, tardaron 2.640 semanas, el corazón tardó 2.180 semanas, el meñique 2.280 semanas, el índice 200 semanas y el anular de 2.340 semanas. El ítem B dice, si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanza? Entonces lo que hice fue coger el crecimiento en las 9 semanas y multiplicarlo por lo que tarda en crecer en una semana y eso me da un total de 0,0045 metros. Eso es el crecimiento que se vería en 9 semanas. El séptimo punto dice, los protozomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de un protozoma es aproximadamente 2,52 por 105 veces más, bueno, 105 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1,599 por 10. Entonces, determinar el peso molecular de un protozoma. Entonces, lo que hice fue coger el peso molecular del oxígeno y pasarlo al peso neto, que es el que aparece en la tabla periódica, multiplicarlo por 105, eso me da un total de 1.678.950. Este lo multipliqué por 2.5, me da un total de 4.230.950. Entonces eso es igual a 4,25 por 10 a la 6, eso sería el peso molecular, el peso de las moléculas. Y por último, él dice, en el laboratorio de una sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crecen cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurridos el día 1, el 2 y el 3. Entonces en el día 1 creció, el número de bacterias era 3, el día 2 era 9 y en el día 3 era 27. Entonces dice, si el crecimiento sigue con la misma regularidad como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 días? Entonces lo que hice fue hacer como una operación lógica. Entonces 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y 81 por 3 me da un total de 243. Entonces en 5 días habrían 243 bacterias. Muchas gracias por su atención.